Pues mi queridísima Patti Romaní, para que nos comentes finalmente qué pasó con la demanda que había interpuesto la señora Anel Noreña en contra tuya. ¿Qué pasó con eso? Pues mira, mi querido Marquito, la demanda nunca ha llegado. Eh, Tuvimos alguna comunicación con el abogado de la señora y el abogado insistía en que este asunto pues se podía arreglar de manera muy simple viéndonos en algún lugar y que él llegaría fácilmente a un acuerdo con su representada en que pues no implicaba nada más que un asunto así como de pedir una disculpa y nada más. Entonces, se trató de ir al plano jurídico con él, pero pues fue imposible. Entonces, a mí me informaron, solamente me informaron, que la denuncia había sido desechada por, porque no había suficientes probanza, entonces pues se desechó. Por eso es que ya, por mi parte, solo puedo hablar por mí, no, ya no, nunca más se me ha notificado nada de la demanda ni nada. O sea que yo creo que era una demanda improcedente. Más bien sería la palabra jurídicamente hablando improcedente. O sea, no procedió. No procedió porque esto es una suposición mía. Acuérdate que yo no soy abogada. Pero yo creo que lo que ella acusaba, o sea, era bastante absurdo, puesto que yo jamás había comentado eso. Y entonces en la probanza, pues al ver mis videos y todo esto, pues resulta que yo nunca dije lo que ella dice que dije. Entonces, pues yo creo que ahí fue donde se desechó la denuncia. Lo cual, pues significa que tampoco, no puede decir, no sé si la quiera volver a poner ella o por otro asunto, pero pues por ese ya se los echaron, entonces pues es lo que yo te puedo comentar. Oye, porque ahí se había comentado, Y platicado mejor, Marco, que tú habías afirmado a través supuestamente de tu canal de YouTube que José Joel no era hijo de José José, solamente de ella. Era lo que se argumentaba, ¿no? sí, pero pues cómo yo voy a saber esas cosas, mi Marco, si yo no estuve ahí, o sea, yo no me atrevería a afirmar eso, puesto que muy por el contrario, en la serie de entrevistas que Pepe hizo el favor de concederme, siempre habló que él quería a sus 4 hijos o incluso mencionó un poquito más de la misma manera, pero él nunca hizo una referencia como de la que se me acusaba. Pues no, la verdad es que él no lo dijo, y si él no lo dijo, pues yo no tenía manera de saberlo. Claro. Y yo, además, yo le veo, encuentro algunos bastante parecido con Pepe, y yo no tengo ningún problema en ese aspecto con el primogénito de la señora y de José. No tengo ningún problema. Tú no vas a contrademandar, Excepto que no canta. excepto que qué, perdón, Mande, excepto que qué, perdón. que no canta. Excepto que no canta. O sea, pero ese es mi gusto. Yo lo único que he dicho de él es que no canta, que a mí no me gusta como él canta, pero pues eso, mi vida, pues es una cuestión que el gusto se rompe en géneros, ¿no? Igual a ti te puede fascinar X, eh, por decirte Tatiana, y a mí no gustarme. Ya así de fácil. Eso es realmente todo lo que yo afirmé de José Joel, y se lo sabe, y yo sigo pensando igual, y pues son mis gustos. Oye, querida Pati, Así es mi Marquito. ahora tú vas a contrademandar o ya vas a dejar tú ya esta situación por la paz. Mira, a mí no me interesa. Mira, Marco, yo creo que estamos viviendo una situación tan delicada en el país, con tanta muerte en cada esquina, que realmente estuve yendo a los ministerios públicos y es una cosa espantosa, Marco, algo que tú no te imaginas. Ellos también están enfermos. Acuérdate que los cubículos de los ministerios públicos son muy pequeños, entonces hay las autoridades, incluso hay lugares que están completamente cerradas, las fiscalías se están concentrando en otro lado, o sea, se están haciendo cada vez más pequeña porque necesitan muchos
muchos elementos que ya tienen enfermos de COVID. Entonces a mí me parece como que el momento socialmente es bastante inadecuado para buscar una contrademanda o algo así, porque pues yo asistí a todo, Marco, a todo. Y yo vi cómo la gente está mal, las agencias del Ministerio Público están esperando su prueba del COVID, no hay suficientes policías. Entonces, pues como que para qué es un momento, a mí me parece totalmente inadecuado y una falta hasta cívica de mi parte el ir a molestarlos con una denuncia en contra y todo esto cuando veo que, que de alguna forma el mismo sistema está siendo muy pegado por el COVID y que hay mucha dolencia ahí. Entonces yo la verdad, yo me salgo de ese asunto, no tengo ningún interés, no me sirve nada, nada de ella, o sea, no tengo ningún problema. Oye, ¿tú tienes algún No sé problema tú cómo directo? pienses, pero ¿Tú tienes algún problema directo con Anel o ninguno? no, ninguno. No, ninguno. Yo creo que ella, al igual que yo, somos eh, personas ya mayores. Yo no tengo problemas con ella. No me interesa tener problemas con ella ni con nadie. Me interesa más bien, pues, seguir adelante con lo que yo siempre he hecho, que es escribir, que es contar historias, que es hacer periodismo, o sea, lo que a mí me gusta hacer y a lo mejor dar algunas clases por esta vía, en fin, otras cosas que tengan que ver con mi carrera, pero no ese asunto, porque realmente yo, ¿qué le puedo pedir o qué le puedo quitar? No me interesa. Oye, Pati, por No me otro lado, interesa, o sea, es un error y yo así lo quiero tomar. ¿cómo va también lo del libro de José José? Sí, pues mira, ya sacó la primera edición y está agotada, entonces, pues yo fui fascinada. Es una edición que ya no hay libros, entonces se vendió en muchos lugares del mundo eh, y ahora vamos por la segunda edición. Entonces, pues estoy esperando mi segunda edición y yo espero que esta segunda edición la puedas tú tener en las manos, todo el mundo, porque obviamente llegará llegará por otro intermedio, ya no por un canal de YouTube, pero mientras yo agradezco mucho a mis suscriptores y a la gente de YouTube que quiso tener esa entrevista y que ellos prácticamente bajaron cada quien su ayuda o su donativo, como le quieras llamar, más bien es donativo, y un donativo no oneroso, porque así lo acordamos entre mis suscriptores y yo, y se hizo una edición pequeña, pero que puede ser una segunda edición más grande, y ya se agotó, ya llegó a todos lados que tenía que llegar, se abarcaron más de 10 países, y me fue realmente muy, muy bien, sin ningún problema, y ahora voy por la segunda edición, Oye, que pero se entonces distribuirá primero Dios por Amazon, más fácil. hubo un tiraje de ¿cuántos libros sacaste digitales? Me imagino, han de haber sido, ¿no? No, Marquito, no. Ese fue el problema, que no fueron digitales. Fue una edición de lujo sellada con los audios también de la entrevista aparte. Entonces, contenía un kit prácticamente, que era un libro, que es un poco un adelanto de lo que sigue en cuanto a la entrevista, la reproducción de algunos audios, las entrevistas que fueron aproximadamente entre 11 y 12, porque todo el mundo decía, no, es que va a poner 10 minutos, no, yo no tengo por qué engañar a la gente, puse 1 hora 13 minutos de diferentes entrevistas concluidas con Pepe, o sea, ninguna está cortada, no está editada, no tiene nada, y son más o menos 1 hora 13, y a la gente se sintió muy complacida con este trabajo y fue un trabajo muy arduo, porque es una edición que ya no se va a repetir, es una edición de lujo que yo así me la pidieron y así la ejecuté. Lo mejor de todo esto es que cuando tú apoyas una causa así, pues te quedas con algo que ya no se repite. La primera edición, tú sabes que son
en un momento dado invaluables, ¿no? Y Ujú. ya no hay más. Oye, ¿cuál es el título del Entonces ya libro, las Frida Pati? segundas, terceras, pues ya. ¿Cuál es el título del De libro? príncipe a príncipe, De príncipe a príncipe. ¿Y de de qué habló? príncipe a príncipe. ¿Y de qué habló en esta primera edición? Bueno, esta primera edición casi va a ser el segundo, la segunda edición se llama igual. Lo que pasa es que en mis suscriptores tengo mucha gente que sigue a Manuel José y me decían que por qué había tantas dudas respecto a algunas conductas de José José. Yo dije, y yo empecé a comentar dentro del canal, eh, pero comentar las cosas que yo sabía de por qué habían pasado las cosas. Entonces fue cuando la gente me dijo, bueno, y las entrevistas, o sea, la voz de Pepe, y empezó a surgir esta inquietud. Yo dije, bueno, pues vamos a dárselas al fin y al cabo, pues son entrevistas que, pues tú sabes perfectamente que si yo te doy una entrevista, pues es tuya. Y más aparte, José, él muy gentilmente la cede, entonces yo no tenía ningún problema en hacer esa edición. Y en esa edición hablo específicamente de todos sus hijos, pero de el hijo que él dice que heredó sus capacidades para cantar, pues es Manuel José, entonces hace ese énfasis precisamente en esa relación, que es la relación que hay polémica y que es la que le gusta a mis suscriptores. Entonces, pues eso es lo que yo quise hacer, aunque todavía queda mucho más, pero en ningún momento yo te lo puedo asegurar, Pepe dice nada feo de sus otros dos hijos, o sea, de Marisol y de Pep. No, 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 al contrario, siempre manifestó amor por sus hijos. Yo creo que fue un buen hombre, creo que fue un padre amoroso hasta donde pudo y creo que es un ser humano que vale la pena escuchar eh, de su propia voz lo que él pensaba de sí mismo. En las otras cuestiones que hay de Pepe, pues siempre hay eh, alguien como que tiene la voz narrativa, ¿no? Que era lo que me decía José. Me decía, mira, güera, yo ya estoy cansado de que en mi historia siempre hay un protagonista que no soy yo. Entonces yo esta vez quiero ser el protagonista de mi propia historia y contártela como yo la veo, como yo la siento. No voy a hablar de cómo me ven los demás, sino como yo me veo. Y este es el motivo del libro y prácticamente es el motivo de mi unión con Pepe. Ese precisamente, el que él quiera contar su historia sin meter a nadie. ¿Con cuántos ejemplares Ajá. salió este primer tiraje? Pues mira, Marco, todavía no los tengo contabilizados, porque estuve haciendo y haciendo según pedían eh, en Bélgica, no tengo la contabilidad exacta, pero porque haz de cuenta que la gente me mandaban un donativo no oneroso, o sea que no causaba nada, y entonces en ese momento yo aumentaba el libro, o sea, se hicieron los libros exactos de la gente que quiso hacer el donativo. Entonces todavía no sé exactamente cuántos llegaron. ¿Y el costo del Yo libro? hice un tiraje, obviamente. ¿El costo del libro o Ujú. el costo de qué? Sí, el costo de la venta del libro. ¿De qué? ¿Cuánto costaba adquirir el libro No, de es que yo no vendí. No, es que yo no lo vendí. Yo quedé de acuerdo con mis suscriptores de que ellos hicieran un donativo. El donativo se discutió entre ellos y se acordó que fuera un donativo o no oneroso, o sea, que no causaba nada de impuestos de $50. Que las pastas fueran duras, que se recibiera un separador de papel amate, que fue lo que se buscó, y lo que ellos querían era algo muy especial y que fue prácticamente en lo que se gastó en esta edición.
Y todo el mundo quedó muy contento al recibirlo porque se ve que está hecho de un buen material y es específicamente tal como se acordó. Yo las gentes que se suscriben a mi canal, tengo mucha relación y tengo mucho contacto. Y esto se hizo prácticamente por una votación y dijeron, queremos una edición de súper lujo y fue una edición de lujo lo que se les llevó. Más aparte, pues que es muy difícil controlar una edición así. Yo lo sé ahora, en el momento en que estaba yo en eso no lo sabía, pero Oye, es complicadísimo, Marco, ahora, ¿con qué porque editorial hay que dar saliste? 500 vueltas. ¿Mandé? ¿Con qué editorial saliste? ¿Te escucho? ¿Con qué editorial Ah, saliste? salí con mi propia editorial, yo tengo una editorial. Ah, con tu- Yo tengo mi propia editorial, ¿te acuerdas? Ujú, ujú. Ujú. Yo tengo permiso para editar. Ah, ok. Entonces, y la segunda edición también va a ser con mi propia editorial. Ujú. Ok, entonces vas a salir con tu propio Que es editorial. precisamente su símbolo, es una rosa. Sí, Rosa Romani ha tenido muchas ediciones. O sea, he editado libros, he editado revistas y he editado periódicos de terror. Ajá, bajo mi propio sello. Entonces Oye, yo no ¿y tuve ningún. no tienes miedo o no temes a una demanda por utilizar el nombre de José José, Pati? ¿En dónde lo utilizo? De príncipe a príncipe, o cuando No, además, sé que es una entrevista periodística, que no necesitarías tú tampoco como tal un permiso, porque finalmente es una entrevista que el señor te dio, pero yo por esto te pregunto, ¿cómo estás perfectamente asesorada en este aspecto? sí, mira, Marco. eh, yo en realidad no tengo ninguna necesidad de tener ningún permiso porque el permiso me lo dio Pepe en vida. Y Ujú. esto no está considerado ningún legajo que él dijera, que lo dejara marcado como tal, pues no. En primera, pues no, no es así. En segunda, pues fue un acuerdo en el que yo le entregué una serie de poemas y de escritos que se llevó y deben de estar en algún lugar. Eso es en primera. Y en segunda, pues fue un trato de que nosotros no pensamos, yo creo ninguno de los dos, que fuera a llevar tanto tiempo. Este era un trabajo acordado más o menos entre 6 y 8 meses, pero de repente Pepe empezó a tener problemas, se vino el de Sara y empezó a correr, mis entrevistas empezaron a correr al mismo tiempo que su vida, porque tenía de pronto demasiados problemas él para podernos encontrar. Entonces yo tenía que esperar que llegara a México y él tuvo muchísimos incidentes en su vida, tú los conoces, casi todo el mundo, y entre esos incidentes se hacían las entrevistas. Entonces, pues de pronto se convirtieron como una especie de costumbre, yo creo. Pepe revisaba los poemas que yo le daba y les daba el visto bueno o los denegaba o me decía, eh, esto no me gusta, cámbialo, etcétera. Y así fue como estuvimos trabajando. O sea, es un trabajo totalmente de acuerdo con José y yo no menciono su marca registrada, jamás, 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 no menciono nada de él. Eh, y si él está en la entrevista y está su voz, pues yo qué quieres que haga, no la puedo quitar. No la puedo quitar ni tendría por qué hacerlo. Claro. El derecho a las entrevistas que se conceden, es que uno las puede reproducir porque para eso te las dieron. Exacto. Y en algunas de las confesiones o que me hace Pepe, pues él precisamente me dice que ese material es mío y yo lo puedo usar. Entonces yo no puedo tener más que permiso de él y de él lo tengo, por si algo pudiera pasar, pero yo no creo que pase nada. Exacto. Pues, Pati, querida, te ¿Quién me va a agradezco. reclamar qué? O sea, Exacto. Te agradezco en el alma, querida Pati. Te mando millones de abrazos. ¿quién me puede reclamar qué? Sí, porque Y somos yo millones de besos, que te vaya muy bien, Marquito. besos, querida Que Pati. sigas triunfando en donde quiera que andes. Besos para ti. Besos, Dios, cordiales. Marquito. Abrazos, querida Pati.